Bienvenidos nuevamente a 24 Minutos en la Historia, un programa que es un recorrido puebleando por la historia con unos amigos y hablar de todo lo que nos ha pasado en estos días hace ya muchos años. Les doy la bienvenida a Paola, Hola, buen día. a Priya, Hola, Fer. a Álvaro. Qué primaverales nos vemos hoy. Claro Ah, que sí, ya claro que sí. empieza, Ya. empieza el calorcito, esto empieza maravilla. Bueno, vamos a empezar hablando que hoy se celebra el Día Internacional del Artesano. Se conmemora en reconocimiento a la labor de los artesanos y carpinteros. Así es una fecha fijada por la tradición católica, porque bueno, el padre de Jesús, carpintero, y entonces pues en París en el 2003 se dijo, es importante tomarlos en cuenta, es importante hacer conciencia de su labor. ¿Por qué? Porque pues es arte, ¿no? Finalmente, ¿no? Y conciencia de qué. Y esto, híjoles, sí se me hace una denuncia fuerte, pero creo que tenemos que luchar por ello. No hay regulación que pueda proteger a estos artesanos, ¿no? Es decir, no cuentan con los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo el registro de su patente, de una propiedad intelectual. No pueden competir, es casi imposible con producciones a gran escala y más ahora que esto se da muchísimo, incrementa el costo de producción. De generación en generación se está perdiendo esta transmisión de conocimientos de cómo voy a llevar a cabo esta artesanía, ¿no? Entonces, pues sí, vamos, el artesano trabaja con sus manos, lleva esta arte desde, bueno, en la Edad Media fue el gremio de los gremios más importantes. Y bueno, no sé tú qué opines con esto. Sí, es interesante Hablando. porque, bueno, está la cuestión de del tiempo histórico, ¿no? Donde vemos justo a este arte bajo o este arte más pobre, se puede decir. También por los materiales, ¿no? Se usa justo la madera, se usa el barro, se usa ciertas hojas, ¿no? O Textiles. textiles. Es decir, es algo más manual y que los materiales tienen mucho que ver porque, para que se le llame artesanía, que es igual de valiosa que el arte, por supuesto, ¿no? Pero esto también tiene que ver justo. Fundamento y del arte, Sí, digo, porque es la técnica. realmente ya Es técnica. estamos ya muy avanzados, pero todas las civilizaciones originarias, sus Pues primeras exacto. formas de arte fueron utilitarias. Claro. Y por eso conocemos muchas culturas. Hago una vasija para Son tomar agua. vasijas y eso. El arte por el arte es un lujo que llega ya con la Es un estratificación. valor. Cuando en la era de los imperios. Antes de eso, las sociedades tribales más las nómadas, tu arte tenía que ser muy utilitario. O sea, Exactamente. era adornar tu arco, era adornar tu ropa, era Eso. adornar lo que Sí, usabas. tu Entonces, máscara, ¿no? no es un Lo que arte te menor. distinguía, Y ¿no? todos los grandes artistas y sobre todo los que han movido artes, por ejemplo, muchas de las tipografías Ujú. todavía son de la época que eran aprendices en talleres y se tallaban en madera los tipos para luego fundirlos en plomo y esos Claro. son esos libros preciosos que luego vemos. Entonces, Y claro, perdón, digo, ya o sea, por esto, no necesitamos defender algo que se defiende solo porque claro. ahí está. La semana pasada invitábamos vayan al Museo Franz Mayer si tienen la fortuna ahora en Semana Santa, en vacaciones que vengan a la Ciudad de México, un museo de arte aplicada, donde vemos cosas como una réplica de una cocina de Talavera, original como de la época de la Reforma, y dices, pues, o sea, claro que es arte, ¿no? De una Los época, mosaicos es arte, las vajillas es Claro. arte, toda la arquitectura, y todos los detalles. Hay algo bien interesante que apenas le pregunté a una persona ahora que fui al Senado. Hice una pregunta porque nos llevaron a una vitrina, ¿no? Donde había muchos objetos de otros países, precisamente que traen como regalo, ¿no? Hacia México. Entonces, por supuesto que hay cosas maravillosas, la cerámica, la cestería, los rebozos de otros países, ¿no? Es decir, ¿sí? Hay una de estas cosas que solo en Japón hacen, que Ay, es claro. cuerno de marfil, Ay, Sí. una sola todo pieza, ¿no? tallado en una filigrana impresionante que o sea, lo puedes ver con lupa. Digo, yo que me Sí. gusta el modelismo, digo, tienes idea de las horas y eso, de veras, es trabajo manual, no es algo que digo, ojalá y no nos alcance la inteligencia artificial, nada de eso, pero es algo que no te imprime una impresora así, Claro que no es así. estas de 3D.
y sé lo que hacen y los límites de la tecnología. Es algo impresionante. Y Ya Para terminar, el asunto es que bueno, yo les preguntaba también, ¿y qué regalamos? ¿Qué regalos llevamos nosotros de México hacia otros países? Y me decían, ¿tú qué crees? Y yo, ay, no sé, la talavera, Pues, ¿no? De Puebla, ¿no? O los rebozos de arte huichol, guau, ¿no? La plata, los alebrijes, pero está la talavera, los textiles, huicholes y la plata. Entonces, México tiene una diversidad, somos pluricultural, ¿no? Somos interculturales y eso nos hace que no nada más esté la cultura en el medio, pues en la lengua, sino también en cómo creamos las cosas. y somos Nos dan orfebres, identidad. orfebres Somos fuera de serie. O sea, deberíamos de tener un reconocimiento mucho más importante por ello. la casa de moneda. Ah, Imprimimos los países exacto. y los billetes de lotería, no saben cuántos países que ni saben que existen, o bueno, no quiero ofender a nadie, pero de países pequeños que ni aguamazos podrían imprimir su propia moneda, se hace en la Casa de Moneda de México. Ese es un nivel de arte técnica que, digo, toda la imprenta Grabado. No, y las conmemorativas así. están, a mí me encanta. Orgullosos tenemos que estar. Sí. Hay que estar orgullosos. orgullosos. Y también hacemos y diseñamos sellos primorosos. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Y eso también viene de trabajos ancestrales. La filigrana. Claro. Es todo ello nos debe de llevar a que compremos Exacto. artesanías, Valoremos la artesanía. la Exacto. valoremos Por eso nos regalamos. y paguemos con mucho gusto Es cierto. por ella. Otra, y algo muy especial, hoy también se celebra el Día Mundial del Aprendizaje Digital. No en contraposto. El extremo. El extremo. Últimamente, el único aprendizaje que parece alguna palomilla por ahí Sí. está realizado estos días, porque mucha gente que alega mucho en redes y con todo el debido respeto, a ratos andan mucho por ahí. Su idea de investigar es eso, o sea, googlear algo y las 3 primeras respuestas, y por eso, claro que proliferan las teorías de conspiración y cuánta cosa, porque los algoritmos te llevan a eso. En inglés le dicen rabbit hole, hoyo del conejo por Alicia en el País de las Maravillas. Es Sí. muy reciente Sí. el Día Mundial de la 2024. 24, el año pasado. Y yo creo que ustedes, siendo maestras y demás, es muy importante que a partir del COVID, a partir de la pandemia, fue muy importante lograr aprender apertura. la apertura, aprender digitalmente. Yo creo que aunque se pierde mucho tiempo o perdemos mucho tiempo viendo muchas aplicaciones y cosas en el teléfono, hay mucha posibilidad de un aprendizaje digital. Puedes aprender una carrera, puedes aprender a cocinar, puedes ser Idiomas. autodidacta con muchas capacidades dentro de lo que es el aprendizaje digital. Pues- Entonces, también hay que valorarlo porque hay mucha información valiosa dentro de la basura. Ajá. Sí, dentro de todo este De todo lo cosmos que- terrible, es muy Luego, importante. De hecho, Sí, ahí les va un dato actual. ¿Saben cuánto tiempo promedio, screen time, tiempo de pantalla, se avientan los usuarios de telefonía celular en Estados Unidos? ¿Cuánto creen ustedes al día? Pues unas 6 horas. 10. sí, Ay, 7 ¿qué? horas. Imagínense, es demasiado. Ay, Siete horas. Están muy ¿Cómo bien, mire si saben. Pero No estábamos tan 7 lejos. horas, no estábamos tan lejos. casi un horario completo de No, trabajo. la mitad del día. Sí, no, un turno de trabajo, o sea, 8 horas casi, ¿sí? Viendo pantallitas. Lo único terrible de eso, olvídate de la tanta basura que puedas ver o demás. A mí lo que me parece increíble es que perdemos trato con El otro. personal, con nuestros hijos o nuestros hermanos o nuestros amigos o demás. Y luego algo que les recomiendo, hablen por teléfono, dejen de mandar mensajes. Acuérdense que es un Acuérdense que teléfono nos gusta celular oír la antes voz de que otra muchos de cosa. nosotros, Sí, ¿no? es cierto. Porque muchas veces mandamos nada más un mensaje porque estamos mensajeando con 3 al mismo tiempo. Lo que hay que hacer es tómense el tiempo de hablar y más de hablar con sus amores. Porque Ay, muchas veces los abandona. Sí, al tío que ya hace mucho que no vemos, háblenle, díganle hola, ¿cómo están?
Es una Ahora también hablar de recomendación. la inclusión y de la alfabetización digital, ¿no? Ujú. También es importante porque también hay generaciones que precisamente no tienen esa cercanía y se quedan fuera también de un sistema económico, ¿no? Cuestiones, es decir, comunicativas, que también es bueno recordar que sí hay para ellos oportunidad de aprender. No, y Es un gran igualador. es una necesidad. O sea, es una necesidad para poder cumplir con el derecho a la educación, ¿no? De hecho, por eso la UNESCO en el 2024 decide Eso sí, celebrar este día, ¿no? O sea, pero conmemorarlo. también, como dice. Sí, tiene que estar al servicio de las personas, al servicio de que se cumplan nuestros derechos y no nosotros estar al servicio del... Ejercen sus derechos digitales. Pónganos aquí. Pónganos aquí. Una pregunta muy puntual. ¿Cómo ha sido su experiencia digital de los que, ahora sí que, de mi camada que lo vimos nacer, crecer, reproducirse y ahí va? Desarrollar. A los nativos digitales Es que cierto. ya, pues ha sido su entorno de toda la vida porque ya aprendieron. Efectivamente, digo, mi hijo, el más chico que vive conmigo, él tuvo en sexto de primaria esta disrupción del COVID que los llevó a todos. Digo, él ya tenía su celular y ya andaba bastante en Fortnite, pero realmente sí a toda una generación la aventó al aprendizaje digital, pero ahí como pudo, Así. y a una generación de adultos al Zoom, o sea, Bueno, pero ya que estamos pasemos todos, a, pasemos a 1200, al año ¿Qué tal? 1255. Regresemos en la historia. La Universidad de París adopta oficialmente el aristotelismo al proclamar la Facultad de Artes, un nuevo plan que imponía el estudio de todas las obras conocidas de Aristóteles. Bueno, es la Baja Edad Media, 1255, es la creación de muchísimas universidades y universidades ya que están ahí establecidas, en especial la de París, pues adopta esta filosofía que ya está basada pues en los postulados de Aristóteles, ¿no? Y Aristóteles y sus postulados, sus ideales, su filosofía, va a estar moviéndose todo el tiempo. Eso es muy interesante porque va a haber un aristotelismo medieval, que es el que va a ocurrir aquí en París y que tiene que ver con una lógica deductiva, ¿no? Que tiene que ver con un método analítico e inductivo. Bueno, de ahí nos vamos a un aristotelismo del Renacimiento, es decir, lo seguimos tomando en cuenta, ¿no? Y de este Renacimiento, pues bueno, es regresar a los primeros postulados de la antigua Grecia. Luego de ahí nos vamos a un aristotelismo moderno y contemporáneo que ya va a ser mucho más neoescolástico. Y bueno, así vamos. Pero yo quería hablar de dos ideas en especial y por qué es importante recordar esta efeméride, ¿no? O este día, ¿no? Porque, bueno, dice Aristóteles, la felicidad humana se alcanza a través de la actividad intelectual y el ejercicio de las virtudes. Ahí se los dejo. La segunda idea. Todas las cosas están constituidas por 4 elementos fundamentales. ¿Cuáles son nuestros 4 elementos? Uno, agua, fuego, fuego, agua, tierra. tierra y aire. aire. Aquí estamos los 4. Ah, Con eso quería acabar, la dinámica del... la dinámica. Aristóteles se puede actualizar. Exacto. Hoy a los jóvenes se les sigue dando, vemos a los pensadores, a los filósofos, Es parte y es la sustentable de la base que filosofía. nos enseña que hay que empezar a pensar desde joven. No, yo estoy en contra de los nativos digitales que brincan de todo eso y se olvidan y creen que nada más hay que ir. Es que pasa algo muy especial, ¿no? Hablábamos de ello. Lo que es importante es saber de dónde venimos, ¿sí? Sí, esas Y si bases. no los- Esas... Te lo muestran en la escuela. Yo le Por mando eso. un gran saludo a todos nuestros amigos digitales que nos escuchen. No, 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 no no, le crean. Cuando es en contra, no es en contra de ustedes como personas, entidades, ideologías, sino de esto. De la que es muy técnica, difícil. ¿no? Miren, si algo es difícil de entender porque está en constante evolución es precisamente todo este tema de las redes y esa diversificación y estratificación, el
esta interpolación de generaciones, ¿no? Es algo que, de ahí sí como DJ, ahí sí tengo como que un punto de ventaja, porque si vemos esta compresión del tiempo que se está haciendo de repente y de las ideas y de todo, y sí, es algo muy difícil de seguir el día a día, ¿no? Para los nativos digitales, pues es estar en su elemento, o sea, es como el pez que no se da cuenta que está en una pecera, ¿sí? Ahora nosotros estuvimos en otras, ¿no? Cada quien vive en su propia Matrix. No, pero Pero Es cierto. lo que es importante, Álvaro, es cuando hablo de que estoy en contra de los nativos digitales, estoy en contra de que el aprendizaje no reúna toda esta serie de características de la filosofía, de todo ello, si brincas a un momento actual y únicamente lo tomas como si hubiesen nacido a partir de este siglo, te pierdes de una serie de cosas que es lo que te dan un fundamento real El pensamiento crítico. y te no, da un no, mire, pensamiento crítico. Eso es lo que aunque pasan muchas cosas que no nos gustan en las redes y en general en todo el ámbito digital, en realidad, en la práctica, y otro saludo a nuestros nativos digitales, yo convivo mucho con ellos, ustedes también. eh, no, hay un resurgimiento de muchas cosas, incluso de lenguas antiguas, porque ahora gracias a que precisamente esta interconectividad digital ya se puede. Y con toda esta revoltura y todo lo que está pasando ahorita, yo, por ejemplo, sigo pensando, así, ahí está la Wikipedia, un ejemplo, sigue siendo, siempre estando en el top 5 de sitios de internet que no depende para nada de la publicidad, hecho a puros voluntarios poniéndose de acuerdo en temas específicos. La construcción del Y conocimiento. sí es manipulable, y sí cualquiera puede buscar ejemplos de algo que no Hay le gustó errores. allí, pero el hecho es que ahí está como una muestra de lo que puede hacer la gente cuando se pone de acuerdo en una cosa. Bueno, Pero pues bueno, aquí está nuestro WhatsApp para que comenten ahí. qué opinan sobre esta historia. Sí, y pasemos ahora que en 1522 se funda la ciudad de Toluca de Lerdo. De Lerdo. Antes de ser de Lerdo era de San José. Ah, Hablando del día de San Hablando del día de San José, claro. Y antes era de Toyocan, Y porque antes- por eso se llama Paseo Toyocan. Exactamente. Antes era de Toyocan, precisamente, ¿quién le pone así? Los mexicas. Así. Bueno, pero antes de los mexicas, recuerden que no todo, o sea, los mexicas, Toyocan. antes de los Dígame, mexicas, maestra, dígame. el nombre original, lo voy a leer porque está muy, pues, uno que no sabe precisamente estas lenguas, Lo que no le se he llama soltado es nuestro- Napintaiwi, Napintaiwi, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué significa tierra de maíz? Y no queremos dejarlo pasar porque precisamente todo tiene una palabra que identifica ese lugar, a ese espacio, esa geografía. Y bueno, finalmente termina siendo ahí parte de un ayuntamiento dentro del virreinato, que después, ya en la independencia, es una de las primeras ciudades fundadas como Toluca de Lerdo. ah, bueno, y todavía nos quedan. 2 minutos. En 2 minutos vamos a hablar de algo muy importante. Muy En importante. Cádiz se publica la Muy primera importante. Constitución española, denominada popularmente la Pepa, origen de la frase Viva la Pepa, y en el caso personal, mis padres siempre decían, eso es de la época de De la Pepa. Hasta le hacían así, ¿no? Sí, de la Pepa. Es así No. mucho. pero importantísima. De hecho, Sí. esta constitución de Cádiz, que estuvo en vigor en la Nueva España en 1812 y 1814, fue importantísima para dar lugar a la independencia de México, ¿no? Una constitución totalmente liberal, ¿no? En donde se habla de Revolucionaria. sí, una libertad de expresión, se habla de una división de poderes del ejecutivo, legislativo y judicial, en donde la autoridad tiene que dar una orden para que se pueda llevar a cabo cateos en tu casa. Entonces, bueno, Habeas corpus. cuando esto llega aquí a la Nueva España, pues comienza a cambiar todo y todo es precisamente para darle independencia, ¿no? Pues le quita argumentos a los realistas, que realmente la guerra de la independencia ya se había iniciado, pero estaba, de hecho, en un momento como de impas,
Y entonces de repente llegan todas estas ideas que igual como pasaría después con Maximiliano, lo contradictorio que es justo con estas mismas ideas que tú estás diciendo, que no aceptan la imposición de José Botello por Napoleón, porque no, aquí decimos aquí, Pues tampoco nosotros, la de Fernando, ¿no? pues entonces la independencia de México es una consecuencia lógica de los principios de la Constitución mexicana y de sus principios, ¿no? O sea, la misma España nos dio a pie a independizarnos. Sí. Bueno, pues ahora pasaremos al segundo bloque. Vamos a cortar y nos vemos. Sírvanse un café, continuemos, ¿sí? Y ahorita nos volvemos a ver en la segunda parte de nuestro. Bienvenidos nuevamente con nosotros. Espero que se hayan servido un café y que nos sigan acompañando para disfrutar de este viaje interesante sobre mucha historia y muchas cosas que han pasado y que nos han creado lo que somos. Somos herederos de la historia y somos parte de las acciones que se fueron llevando a cabo. En 1823, sí, Su Alteza Serenísima Agustín I abdica como emperador de México. ¿Qué Sí, nos puedes decir? ¿debido a qué? A la inestabilidad política. A ver, yo lo que les digo a los chicos siempre, ¿no? Cuando vamos platicando la historia, ¿no? Nacimos en desgracia. Perdón, pero nacimos en Sí, Álvaro, ¿no? Es fuerte, pero a ver, Será un buen momento para decirle en qué colegio. No, es parte de la historia, ¿no? Es decir, hay una inestabilidad. No, dije nacimos en desgracia, pero la gloria es de nosotros. ¿Qué tal? De los mexicanos. Me truecan. Es decir, había una situación muy fuerte desde los realistas, los insurgentes, se llega a un pacto, ¿no? Nos independizamos y ponemos entonces a Agustín de Iturbide como el primer emperador de México. Hasta ahí va bien la cosa. Dices, bueno, ok, no tenemos dinero, ¿no? Estamos destruidos. No. Bueno, primero El campo abandonado. presidente y luego emperador. Ajá. ¿No? Es así como que de la nada dijimos, bueno, ya tuvimos a Guadalupe Victoria, ya nos aburrimos de los presidentes. Ahora que tiene un emperador no fue tan así. Pero, y bueno, y nada más un recordatorio. Cada que decimos Su Alteza Serenísima es de broma, ¿ok? Háganle así, es Su Alteza Serenísima porque se volvió una broma. Sí, el Pero presidente sí se... y Como Santana, igual, Claro, se denominaron. eso se denominó. pero Ya se lo rápido denominaron. que se llenan de oropel, o sea, eso fue en términos de sociales, digamos la comedia incluso de la buena sociedad de su época era eso, porque también con estos vino una nueva generación de advenedizos que pues no tenían la clase que pretendían tener, pero bueno. Y en el sistema de castas heredado todavía de la época postcolonial, pues digo, todas estas cosas en ese momento se veían como muy normales, pero después nosotros hoy en día no lo vemos, o sea, por eso cuando decimos Su Alteza Serenísima, no es como reverencia, ¿ok? Es una broma. Y después lo será igual con Santana, ¿no? Claro. O sea, lo ridículo de gobiernos que, bueno, que se erigen como emperadores luego para perder guerras, hundidos en escándalos de corrupción y bueno, Y como que se repiten, ¿no? algo que Como que se tiene repiten, ¿no? algo que tiene el imperio, Ajá. que es muy bello, si pueden, chequen todas las banderas, la evolución de nuestro lábaro patrio. La bandera de Iturbide es una bandera hermosa. Claro. ¿Sí? Con Muy imperial. La segunda bandera que se toma en cuenta entre las cuatro oficiales. Sí, es cierto, es cierto. Entonces, aquí vamos a poner la bandera De Iturbide. imperio. Del Iturbide, primer imperio. qué hermosa era. Y no sé quién es el artista que la realizó, pero es un trabajo maravilloso de quien lo haya hecho. ¿Sí? Sí. Bueno, nada más para ir terminando, hay un plan que se hace que se llama el Plan de Casamata.
se manifiesta, se hace público en diciembre de 1822. Y luego, pues, precisamente se dice, a ver, Iturbide, creo que no está la situación como tú la estás manejando. Hay muchísimos impuestos, hay bastantes caos políticos, ¿no? En todo el país. Entonces, bueno, Iturbide se exilia en Londres. Luego, según le dicen que no, pues que regrese. Que siempre no. Que regrese. Que siempre no. Sí, que lo vuelve, están- sí te queremos. Sí, que lo están aclamando, ¿no? Entonces él regresa, pero bueno, en 1824 pues es fusilado en Sotolamarina. Y por traición. Traición. El Congreso ya lo había decidido y juicio sumario. Ni oportunidad le dieron de defender. Exactamente. Bueno. Pero por eso sí lo querían, para hacerle un juicio sumario y darle las gracias. Pero bueno. Y así murió su Alteza Serenísima Agustín de Iturbide, primero y último. Y 53 años después muere el liberal Pedro Letechipía en la Revolución de Tuxtepec. Sus restos fueron los primeros en ser depositados en la rotonda. Le llaman las personas ilustres. Sí, en la Pero yo me acuerdo que para allá no era de hombres. los hombres ilustres. Sí, pero para hay los hombres y taxistas, mujeres. exactamente, de las personas ilustres. Lo chistoso y lo curioso, y que me disculpen mucho, yo desconozco el nombre y la historia de este señor, pero si algo no le funcionó fue que lo pusieran ahí, porque es un ilustre desconocido, por lo menos para mí. Pero sería interesante un día, porque uno da por hecho que uno sabe quién está ahí, porque si son ilustres, pues hombre, yo. Pues a lo mejor justo es eso, ¿no? La historia no, o sea, aunque uno es historiador, por ejemplo, pues no te sabes la vida de todos, ¿no? Sí, yo- Pero en realidad están ahí, fueron parte de la historia. ¿Qué hizo por los que no tenemos mucha idea de qué pasó? ¿Qué hizo? Él fue un combatiente en la Revolución de Ayutla. La Revolución de Ayutla, pues justo fue para derrocar a Santa Anna. Santa Anna. Él fue un liberal, apoyó a Benito Juárez, a los liberales que estaban dentro de se me fue la palabra, el grupo, Sí, el grupo político. Bueno, defendió sobre todo el espacio de Puebla, las intervenciones, ¿no? Las intervenciones francesas en Puebla, la batalla de Puebla. 5 de mayo. Exactamente. Pero la que Bueno, ganamos, no la que perdimos no, al la que año, perdimos al exactamente. año, que también él estaba ahí Que presente. tampoco tendría bronca si estuvo, No, sí, estuvo del lado nuestro, aunque haya Mexicano. perdido, pues bueno, se le reconoce, ¿no? ¿Y cómo muere, no? Pedro Letechipía, pues muere emboscado, o sea, se ha emboscado en un tren porque precisamente él va cubriendo y cuidando a estos conservadores, ¿no? Recibe un balazo y termina pues por morir al instante, ¿no? Pasa a la historia como un símbolo sobre todo de lealtad. ¿A quiénes? A los liberales y al gobierno de Benito Juárez. Sí, probablemente fue muy al principio de la época liberal y por eso no lo recordamos tanto como a Pues, Zaragoza. pues más bien fue al final de la República Restaurada, es decir, él pasó precisamente la primera parte de la presidencia de Benito Juárez, llega Maximiliano, Pedro se va hacia Guadalajara, hacia el Bajío, allá vive, y cuando llega la República Restaurada, él regresa al gobierno de Benito Juárez. Entonces, fue muy activo en eso. Muy activo. Demasiado. Era un hombre ilustre. Era un hombre ilustre y leal. Una persona ilustre. Bueno, y También. pasemos hasta 1915. El planeta Plutón es fotografiado por primera vez, aunque no fue reconocido como tal. Nuestra productora nos decía que pobre de Plutón, lo quitan, lo ponen, desaparece en unos libros, funciona así, es un último No, y planeta. Y Y pobre, no, hasta 1930, o sea, 15 años después, se le reconoció como planeta, ¿no? Y bueno, estos planetas se les llamaban estrellas errantes precisamente porque eran los únicos que cambiaban de su posición respecto al tiempo. Y bueno, fue un bostoniano, ahorita les digo el nombre, Percival Lowell, quien fundó el Observatorio Lowell en Arizona y desde 1894 comenzó este proyecto, ¿no? Y fue hasta que encontraron a lo que conocemos como Plutón, que en su momento se le conoció como el planeta X. sí, estaba Guau. el planeta X. Y curiosamente es una de las caricaturas de la Warner Brothers clásico donde sale Marvin the Martian.
Ah, que es el que pelea con Bugs Bunny por el planeta ¿verdad? X. X, ¿no? Entonces, bueno, y también en 1985 muere en Denver, Colorado, en los Estados Unidos, el abogado, político e Ecuador. historiador Jesús Reyes Heroles. A los Sí. 71 años. Cuenta con un cenotafio en la rotonda de las personas ilustres. Sí, pues director de Pemex durante el periodo de gobierno de Felipe Calderón y bueno, durante este periodo logró elevar la producción de gas, ¿no? Además de que, bueno, trabajó también en Banobras, doctor por el MIT, economista, abogado. Era En realidad, digo, yo considero que su perspectiva histórica es más como de un ideólogo de esa última etapa del Del- régimen, del viejo régimen. pues que se niega a morir, pero sí de ese régimen. Oye, pero era un hombre muy capaz, No, por eso. muy preparado. No, pues es que Eran políticos ser de un nivel ideólogo, altísimo. exactamente, es las últimas territorios, vamos a decir, de esa intelectualidad que hay que dar. Bueno, pues hoy se ha terminado nuestro viaje por la historia. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Me despido. Paola, gracias. A ti. Fía, gracias. Gracias, Fer. Álvaro, Muchas gracias. nos vemos mañana en otro viaje por la historia.